El tema que vamos a tratar es crecimiento espiritual. Y hoy vamos a dar 3 pasos, 3 requisitos para obtener lo que es el crecimiento espiritual. Y uno de esos requisitos son conocimiento de la palabra de Dios. Para nosotros tener un conocimiento espiritual, si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, de nada nos vale venir a la iglesia, de nada nos vale abrir la palabra y cuando la empezamos a leer no sentir nada, de nada nos vale eso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros decimos, yo voy a ir a la iglesia porque quiero tener un conocimiento espiritual? Yo voy a participar de los estudios porque quiero tener un conocimiento espiritual. Cuando usted empieza a escudriñar la palabra, el mismo Espíritu Santo le va a empezar a dar el conocimiento que usted busca. Amén. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra, a escuchar la palabra de Dios, muchas personas no saben de letra y dicen, pues yo nunca voy a tener conocimiento espiritual porque no sé de letra. Pues déjenme decirle que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios por medio de una radio, por medio de un celular, por medio de cuando nosotros llegamos a la iglesia, que estamos escuchando la palabra, estamos adquiriendo un conocimiento espiritual. La palabra no se equivoca. La palabra fue hecha para nosotros escudriñarla. Pero Dios ha dado tanta sabiduría al ser humano que la dio para que la prediquen en las redes, en la noticia, para que la prediquen en la radio, en todo lugar. Para esas personas que no fueron capacitados para la lectura, el Señor dio la habilidad a los hombres para que la palabra fuera regada, fuera anunciada. Y ese conocimiento que tú no puedes tener por la Biblia porque no sabes leer, la puedes tener por medio de la radio, de Facebook, de YouTube, de las redes sociales. Puedes tener ese conocimiento espiritual. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17. Pueden anotarlo, lo que no tienen la Biblia, pueden anotarlo. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si nosotros escuchamos y activamos la fe y escudriñamos la palabra de Dios, entonces en nosotros se nos activa lo que es el conocimiento espiritual. Y no solamente eso es una de las bases para nosotros obtener lo que es el conocimiento espiritual y el conocimiento para escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios viene por el oír la palabra. Cuando nosotros salimos, como decían el miércoles pasado, a evangelizar, ese era el tema del miércoles pasado, la evangelización. Cuando nosotros evangelizamos, el que está en la calle está escuchando la palabra de Dios. Entonces, cuando usted se le acerca, oh, mira, yo escuché a María o a fulano que me invitaron para la iglesia. Entonces, en ellos se le activa un conocimiento espiritual. ¿Por qué un conocimiento espiritual? Porque si es espiritual, tienen hambre de venir a la iglesia. Si es espiritual, tienen hambre de ver a dónde que se está predicando. Entonces, cuando nosotros predicamos y salimos y escudriñamos la palabra y meditamos en ella, entonces el Espíritu Santo a nosotros nos da un conocimiento espiritual. Amén. La palabra de Dios te ayuda a crecer. La palabra de Dios no solamente te ayuda a crecer, hace que tu conocimiento avance. Muchas personas yo conozco que no sabían de letra, y mi padre es testigo que saben que no sabían de letra, y por ello tener la fe y el oír la palabra de Dios, el Señor puso en ellos conocimiento de aprendizaje. Y hoy en
leen la palabra así como yo y usted. Porque ellos activaron un conocimiento espiritual. Pero nosotros en la casa, sin participar de la palabra, no vamos a adquirir conocimiento. Porque cuando vamos a abrir la Biblia para leer la palabra, nos vamos a quedar, pero no entiendo qué dice ahí. No lo entiendo. Entonces andan buscando. Pero cuando estamos en la casa de Dios, se nos acercan. Pastora, mire, yo estaba leyendo tal cita bíblica. ¿Usted me puede explicar lo que dice? Entonces viene ahí el conocimiento. Y lo más lindo es lo espiritual, porque te está involucrando con las cosas espirituales. Amén. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. No limite el conocimiento, porque el conocimiento te ayuda a crecer. Aquí hay una maestra, así como yo, pero nosotros fuimos maestros porque adquirimos conocimiento, estudiamos y practicamos. Asimismo es la palabra de Dios. Usted adquiere conocimiento viniendo a la iglesia, escudriñando la palabra, o allá en su casa cuando está en la mañana o en la tarde o en la noche, escudriña la palabra y usted va a ver cómo el Espíritu Santo le va a dar esa sabiduría para escudriñar, para usted entender. Entonces ahí va a venir el crecimiento espiritual en su vida. El segundo paso es, o el segundo requisito, la oración. Esos son unos requisitos para nosotros tener crecimiento espiritual. La oración. Si nosotros no oramos, en nuestra vida no vamos a tener conocimiento espiritual. Podemos tener conocimiento de un libro X, no bíblico. Podemos tener conocimiento de un libro de un filósofo, de otras cosas. Pero conocimiento espiritual para nosotros navegar en la palabra, eso es a base la oración. Cuando nosotros oramos, entonces viene lo que usted está buscando. Lo primero es cuando oramos, desciende el poder del Espíritu Santo en su vida. Cuando oramos, si usted no sabe de letra, el Espíritu Santo pone una gracia sobrenatural, pone un conocimiento sobrenatural, un conocimiento inexplicable. Y cuando oramos, el Señor dice, no, yo voy a poner algo más. Y entonces usted, si no sabía la letra, va a aprender. Si la letra la veía muy pequeña, el Señor se la va ampliando, porque le va cambiando la vista. Pero eso no es sentado en su casa, eso es orando. Orar es hablar con Dios. Y la oración es una búsqueda que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. A veces muchas personas dicen, yo oro pero no sucede nada. Usted ora pero no tiene fe. Entonces, si nosotros no tenemos fe, la oración no puede hacer efecto a nuestra vida. Eso va combinado, fe con oración. Pero cuando nosotros oramos, viene un crecimiento a nuestra vida espiritual. Cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo se manifiesta aún más. Cuando nosotros oramos, la presencia de Dios nos fortalece. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero oiga la palabra, clama a mí que yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero eso es cuando clamamos, cuando oramos. Y clamar es hablar. Hablar puede ser una oración. Hablar es lo que estoy haciendo ahora, predicándole a ustedes, enseñándole a ustedes. Así como yo le enseño a ustedes, así mismo es orar. Pastor, pero yo no sé orar. Orar es hablar con Dios.
Así como usted corrige a sus hijos, hínquese y dígale: Padre de la gloria. Así con esa misma autoridad, con ese mismo deseo que usted se come su comida favorita, así con ese mismo deseo que usted llama para dar una buena noticia, con ese mismo deseo, póstrese a los pies de Cristo y clame, porque orar es hablar con Dios. Cuando nosotros trabajamos en una empresa y trabajamos mucho, pero no nos pagan bien, nos quedamos callados, reclamamos para que nos paguen bien, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos una necesidad, decimos: yo quiero que oren por esta necesidad, yo quiero, esto es bueno. Y a mí me encanta orar por todo el mundo, gloria a Dios. Pero usted debe de aprender a orar. Orar es hablar con Dios. Cuando nosotros oramos, se nos fortalece más aún el espíritu. Cuando nosotros oramos, la presencia de Dios habita en nosotros. Cuando nosotros oramos, en nuestra vida nos va bien. Cuando nosotros oramos, el espíritu se manifiesta día tras día. Cuando nosotros oramos, en nuestra situación, en nuestro proceso, el Señor dice: tú no estás sola porque estás orando, tú no estás solo porque estás orando. Pero eso es cuando oramos. Eso es un requisito para que el crecimiento espiritual aún crezca en nuestra vida. Si nosotros no leemos la palabra y no oramos, no estamos en nada. Somos como nacer, crecer y no ser declarado. Cuando usted muere, no es nadie. No es así. No es nadie, porque no hay una cédula para la acta de función, no hay nada de eso. Para la humanidad usted fue un ser, pero para algo legal no fue nada. Entonces, cuando nosotros oramos y escudriñamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida, y los problemas que tú ves grande en tu casa, el Señor dice: no, eso es chiquito, porque tú estás orando y yo tengo el control de eso. Amén. Y el otro paso es involucrarse en la obra de Dios. Es el tercer requisito: involucrarse en la obra de Dios. ¿Cómo yo me involucro en la obra de Dios? Dice la palabra de Dios en Salmo 92:13, Salmo 92:13, dice la palabra: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Oiga qué palabra: plantado en la casa. ¿Y cuál es la casa? Esta es la casa. La iglesia somos tú y yo. La casa es esta. Plantado en la casa de Dios. Plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Cuando nosotros estamos en la casa de Dios, cuando nosotros estamos en la casa de Dios y nos involucramos en la casa de Dios, nos involucramos en dirigir, en orar por las ofrendas, en preparar los arreglos, en limpiar la iglesia, en sacudir. Cuando nos involucramos y oramos y leemos la palabra, el Espíritu de Dios se manifiesta aún más con nosotros. ¿Y cuántos quieren involucrarse en la casa de Dios? Cuando nosotros nos involucramos en la casa de Dios, nos acercamos y decimos: pastora, ¿qué hace falta en la casa de Dios? Entonces usted se está involucrando en lo espiritual. Cuando usted se está involucrando en la casa de Dios, dice: el sábado yo limpio la iglesia. Entonces se está involucrando en lo espiritual. Cuando usted quiere involucrarse en la casa de Dios, usted dice: el miércoles voy más temprano porque quiero escudriñar las escrituras. Se está involucrando en la casa de Dios. Cuando usted se involucra en la casa de Dios, los viernes está con el fuego, loco que llegue el viernes para venir a la casa de Dios. Cuando está involucrándose los domingos, gloria a Dios, los martes para la evangelización, eso es involucrarse en la casa de Dios. Y los que están en la casa de Dios florecerán.
Los que están en la casa de Dios crecerán. Y los que están en la casa de Dios, en su casa, no mendigarán pan. Gloria a Dios. Porque cuando nosotros estamos en la casa de Dios, el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Amén, gloria a Dios. Hasta los niños lo creen. Amén, porque yo lo creo. 3 requisitos para nosotros obtener un crecimiento espiritual. Daré un ejemplo antes. Cuando nosotros crecemos, que tenemos edad de estar en la escuela o en el colegio, crecemos, entramos a preprimario, después a preescolar y así sucesivamente. Pasamos primaria, llegamos a secundaria. Humanamente en la escuela crecimos en conocimiento, porque que cuando tú pasas de tercero a cuarto, tú llevas un conocimiento distinto a los niños que estaban en tercero, porque ya lo que te dieron a ti ya te lo sabes. Ahora vamos a otro nivel. En lo espiritual tenemos niveles. En lo espiritual entramos como niños. Ahí está Isaac, mi hijo, tiene 3 meses. A Isaac con 3 meses yo no le puedo dar plátano, porque su crecimiento no es para plátano. Su crecimiento es para leche, quizá una compotica con un poco de agua, algo suave. El crecimiento de nosotros en lo espiritual empieza lento. Lento, ¿verdad que sí? Pero ya cuando usted sabe que en Jeremías 33 dice, clama a mí, ya usted tiene un conocimiento porque sabe a quién clamar. Cuando usted empieza a escudriñar y a decir, pero dice, clama a mí y yo te responderé. Pues yo entiendo, es Jesús que me va a responder. Entonces, usted está diciendo, leí la palabra, tengo un conocimiento espiritual, pero tengo que orar porque me manda a clamar. Así en la escuela pasamos paso por paso. Llega el momento que ya estamos en la universidad. Los de la universidad le pueden dar clase a los pequeños ya, porque el conocimiento que aprendieron es para dárselo a ellos. Nosotros en la palabra empezamos chiquitos, pero ya cuando sabemos de la palabra, lo que usted sabe, enséñeselo a otro que todavía está de leche. Ya usted empezó con leche, pero ya come plátano. Ya después del plátano, le empezamos a dar un víveres más pesado, porque está escudriñando y está orando. Y cuando estoy hablando de víveres, estoy diciendo que como usted sabe de la palabra, ya el vecino se le está acercando y le está diciendo, vecina, yo quiero tener un crecimiento espiritual. Vecina, yo quiero saber qué es tener un crecimiento espiritual. Entonces usted le va a decir, vamos a escudriñar juntas la palabra. Vamos a leer juntos la palabra, pero también vamos a orar. Porque la vecina, mientras usted le está leyendo la palabra, o el amigo, el hermano, le va a contar su problema. Y usted por la palabra le va a decir, mira, eso es bíblico lo que me está diciendo. Pero el Señor tiene una situación para tu problema. Pero ¿qué hay que hacer? Orar. Cuando nosotros oramos, en nuestra vida vienen cambios. Cuando nosotros oramos, las cosas son diferentes. Usted me diría, yo oro, pero sigo pasando el mismo proceso. Siga orando. Yo oro, pero tengo cáncer. Siga orando. Yo oro, pero mi familia se está desmoronando. Siga orando. Yo oro, pero cada día más mi cuerpo no resiste porque un dolor hoy, uno mañana. Siga orando, porque dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Pero no dice que te va a responder de una vez. Dice, yo te voy a responder y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces todavía. Es decir, que si tú tenías cáncer, el Señor no solo te va a sanar el cáncer. El Señor te va a sanar algo que el médico te iba a decir que tú tenías. El Señor va a hacer cosas en ti que tú te vas a quedar sorprendido, pero no es sentado en la casa, es orando, clamando. Esos son para tú tener un crecimiento espiritual. Pero cuando nosotros oramos y nos involucramos en la casa de Dios,
vida crece aún más. Te voy a decir por qué. Porque ya tú no estás solo. Ya tú no estás sola. Tú estás en la casa de Dios. Y en la casa de Dios vemos guerreros. Hay columnas arrodilladas orando por ti. En la casa de Dios, cuando tú estás en la casa de Dios, ya tú no estás solo, ya tú no estás sola. Hay algo más que te está agarrando. Ya tu oración es más poderosa. Ya tu proceso tiene una columna más para que tú no te derrumbes. Porque tú estás en una oración, en una búsqueda con Dios. Tú estás llenándote aún más con Dios. Pero llénate en la casa de Dios. Ven a la casa de Dios y llénate. Ora, lee la palabra. Para que ese conocimiento y ese crecimiento pueda no solamente ser tuyo, sino que tú se lo puedas enseñar a otro. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, nosotros vamos a florecer, nosotros vamos a crecer. Si tu casa era torcida, el Señor te va a dar fuerza para enderezarla. Si tu casa estaba en el viento, el Señor te la va a poner en la roca, porque estamos en búsqueda de la presencia de Dios. Estamos en búsqueda de la presencia de Dios. Así que esos 3 pasos que yo te acabo de dar, que es conocimiento de la palabra de Dios. Si tú no vienes a la iglesia, tú te vas a quedar siempre en lagunas. Porque va a leer la palabra en tu casa, pero no la va a entender. Por eso un niño, cuando está en la escuela, necesita un maestro al lado. Porque solo de la nada no va a aprender a leer. Solo no va a saber dividir. Solo no va a saber multiplicar. Necesita el maestro ahí para que lo acompañe. Si tú quieres aprender de la palabra de Dios, en tu casa te va a quedar con lagunas, con dudas, con miedo. Pero si tú vienes a la casa de Dios y te involucras en la cosa de Dios, el Espíritu Santo te va a dar crecimiento de la palabra. Si tú oras, te va a fortalecer en lo espiritual. Si tú te involucras en la cosa de Dios, tu vida será totalmente con un crecimiento espiritual.